El oficialismo, bajo la repetida consigna del déficit fiscal, provoca que quienes paguen el costo del alza sean las familias de nuestro país. Incluso ahora por redes sociales están hablando de que Chile está en quiebra. El argumento de la responsabilidad fiscal no puede ser utilizado para justificar malas políticas públicas, porque una cosa es cuidar las cuentas fiscales y otra muy distinta es hacerlo a costa de encarecer la vida de las personas. Que las decisiones difíciles, colegas, no se postergan, se enfrentan. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno del presidente José Antonio Kast, a diferencia de lo que hizo el irresponsable gobierno de Gabriel Boric, que solo aumentó el desequilibrio fiscal y dejó al vaivén de los cambios internacionales, de las guerras y otros factores que afectan el precio de combustible a las familias más vulnerables de nuestro país. Digámoslo claro, lo que destruyó el bienestar de los chilenos no fue la guerra, fueron los que están aquí a la izquierda, señor presidente. Y ahora, cuando ya no queda nada, recién se acuerdan del bolsillo de los chilenos. Por eso, en un acto de responsabilidad, dolorosa pero necesaria, vamos a votar a favor de este proyecto. No porque no sepamos lo doloroso que es para el pueblo de Chile, no porque no tengamos conciencia de lo mal que la están pasando las familias chilenas, sino porque ustedes, por su intermedio, señor presidente, dejaron a Chile sin otra opción. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que adopta medidas transitorias para contener el precio del querosén doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional y otras medidas que indica correspondiente al boletín 18.137-05. Gracias, presidente. Presidente, el bencinazo es una decisión que castiga con severidad a las familias trabajadoras. Pero hay que aclarar que esta decisión no es un error, sino que forma parte de una estrategia de manual para agrandar las arcas del 1% más rico de Chile. El gobierno decidió no usar el MEPCO para hacer espacio presupuestario para financiar la rebaja de impuestos a las grandes empresas. Un regalo de 1.200 millones de dólares al año para el Grupo Luxec, para la CPC, partidos políticos de facto que integran el gabinete del presidente Kast. Cuando el vecino llena el estanque con un adicional de 20.000 pesos, estará haciendo un acto generoso, un sacrificio de buen samaritano que permitirá que el Banco de Chile o el Jumbo paguen menos impuestos. El gobierno decidió sacar plata de las familias para dársela a las empresas. Este proyecto, presidente, contiene un mecanismo de financiamiento que parece una mala broma. Una panadería, una pyme del barrio, va a financiar los bonos a los taxis y colectivos. Entonces, además de insuficientes, las medidas paliativas constituyen un ardid, una artimaña, para que quede la impresión de que el gobierno está haciendo algo. Por otra parte, las medidas tienen un enfoque centralizado, que no considera las regiones y dejan en la completa incertidumbre a sus habitantes. Con todo, presidente, creo que aún queda tiempo para que el gobierno pueda revertir esta alza inaceptable, este castigo inaceptable a las familias, salvo que el gobierno del presidente Kast pretenda crear una verdadera emergencia económica. He dicho. Muchas gracias, presidente. Luego de escuchar atentamente al ministro, no hace más que confirmar lo que ya hemos dicho. Este proyecto afecta a las pymes y están haciendo caja con las pymes. Presidente, me gustaría partir hablando sobre el conflicto bélico internacional, porque he escuchado abiertamente que el oficialismo habla de que existe una guerra, pero bien poco han dicho de la pleitesía que le rinde el presidente de la República, incluso días antes de asumir el cargo. Bien poco hablan de lo que han expuesto a nuestro país a un conflicto internacional que ahora dice, estos son los efectos, pero parece necesario, ¿no? Segundo, presidente, el oficialismo, bajo la repetida consigna del déficit fiscal, provoca que quienes paguen el costo del alza sean las familias de nuestro país. Incluso ahora por redes sociales están hablando de que Chile está en quiebra. Y habla de que Chile está en quiebra incluso exponiendo a nuestro país a que no se siga invirtiendo. Pero cuando les preguntamos por qué no le suben el impuesto a los más ricos, dicen, necesitamos la inversión extranjera. ¿Qué tipo de contradicción es esta? ¿Qué tipo de irresponsabilidad está cometiendo este gobierno? En ese sentido, presidente, creo que es importante señalar
que ser una oposición constructiva es también entender que el Ejecutivo no puede venir a negociar con la pistola sobre la mesa. Y en eso creemos que es importante que se considere a este Congreso Nacional. Las comunas rurales de la región metropolitana, como son Pirque y San José de Maipo, no les toca nada. Estas medidas de mitigación no son más que un cosmético. He dicho, presidente. Presidente, este proyecto no es una política estructural de estabilización de precios ni tiene relación real con el MEPCO. No corrige el problema de fondo ni fortalece los mecanismos existentes. Es simplemente una medida transitoria acotada y, peor aún, mal diseñada. Aquí se ha intentado instalar la idea de que estamos protegiendo a la familia ante una crisis sin precedentes, pero lo que se está haciendo es subsidiar por un lado y cobrar por otro. Queda claro quién termina pagando: las familias de clase media y los sectores más vulnerables. Esta es una decisión política de este gobierno y de nadie más, porque mientras se contiene el precio de la parafina, se aumenta la carga sobre el diésel en sectores productivos. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que sube los costos del transporte, de alimentos, de servicios, es decir, sube el costo de la vida para las chilenas y chilenos. Este no es un proyecto neutro, ya que genera un efecto inflacionario indirecto que traslada silenciosamente el ajuste fiscal a los hogares. Y mientras se les pide a las familias que asuman este costo, se impulsa paralelamente una rebaja del impuesto a grandes empresas del 27 al 23%, con una pérdida de recaudación superior a los 1.800 millones de dólares. Es decir, se le cargan los costos a trabajadores y sectores vulnerables en un país donde el 1% concentra más del 50% de la riqueza. Además, es profundamente insuficiente. Deja fuera a miles de familias que no usan parafina, que dependen del gas o de otras fuentes de energía y que igualmente están siendo golpeadas por esta crisis. No hay aquí una mirada integral, hay una respuesta parcial, improvisada y con efectos regresivos. El argumento de la responsabilidad fiscal no puede ser utilizado para justificar malas políticas públicas, porque una cosa es cuidar las cuentas fiscales y otra muy distinta es hacerlo a costa de encarecer la vida de las personas. Por eso, este proyecto no es corregible en su esencia. Aquí hay un problema de diseño que lo hace injusto e ineficiente. Si no corregimos esto, lo que se va a aprobar hoy no es solo un alivio focalizado, sino también un aumento silencioso del costo de la vida. Y eso simplemente no es justo. He dicho. Buenas tardes, señor presidente. A través suyo quiero decirle a mis colegas parlamentarios y también a todo Chile que las decisiones difíciles, colegas, no se postergan, se enfrentan. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno del presidente José Antonio Kast, a diferencia de lo que hizo el irresponsable gobierno de Gabriel Boric, que solo aumentó el desequilibrio fiscal y dejó al vaivén de los cambios internacionales, de las guerras y otros factores que afectan el precio de combustible a las familias más vulnerables de nuestro país. Nosotros, en cambio, señor presidente, vamos a tratar a los chilenos como adultos. Nosotros fuimos votados precisamente para decirle a los chilenos la verdad. Y la verdad la vamos a decir aunque ésta incomode. Y la verdad es que duele, señor presidente, duele tener que apoyar lo que válidamente, pues más bien, lo que válidamente y valientemente ha propuesto y ha decidido el gobierno de José Antonio Kast en esta materia, en relación, por supuesto, al MEPCO. Y duele también aprobar un proyecto que sabemos que es insuficiente, pero lamentablemente es lo que podemos hacer de manera honesta, responsable y leal con Chile, para que nuestras familias más vulnerables puedan enfrentar este difícil momento. Esta no es una decisión técnica, esta es una decisión de prioridades. Y nuestra prioridad hoy día es que en un contexto de emergencia fiscal vamos a priorizar a las familias más vulnerables con los pocos pesos que nos dejaron los irresponsables del gobierno anterior, porque se farrearon la plata y hoy vamos a priorizar a los más vulnerables. Nuestra bancada va a votar a favor, con transparencia, con honestidad, con lealtad con Chile. He dicho. Gracias, señor presidente. El alza de los precios de los combustibles no es un fenómeno aislado ni arbitrario, es consecuencia de una situación extraordinaria, una guerra. Y frente a esto, los países serios cuentan con fondos de emergencia. Chile hoy no los tiene. Y no los tiene porque se los gastaron. Y ahora escucho a varios colegas rasgar vestiduras por el bienestar de los chilenos. Qué conmovedor. Lástima que esa preocupación no apareció en los últimos 4 años, cuando los fondos fiscales desaparecían a una velocidad inédita. No los vi preocupados cuando el país quedó sin ahorros. No los vi preocupados cuando el gobierno saliente dejó
algunos pocos dólares en caja. Tampoco los vi preocupados cuando año tras año aprobaban la ley de presupuestos con proyecciones irreales, firmadas por, según algunos, la mejor directora de presupuestos de la historia. Mientras veían como el déficit crecía y la deuda se disparaba. Porque ustedes, por su intermedio, señor presidente, sabían que esa deuda no la iban a pagar los chilenos. Y aún así todos los años la aprobaron. Digámoslo claro, lo que destruyó el bienestar de los chilenos no fue la guerra, fueron los que están aquí a la izquierda, señor presidente. Y ahora, cuando ya no queda nada, recién se acuerdan del bolsillo de los chilenos. Por eso, en un acto de responsabilidad, dolorosa pero necesaria, vamos a votar a favor de este proyecto. No porque no sepamos lo doloroso que es para el pueblo de Chile, no porque no tengamos conciencia de lo mal que la están pasando las familias chilenas, sino porque ustedes, por su intermedio, señor presidente, dejaron a Chile sin otra opción. Y mientras lo hacemos, vamos a exigir que se conozcan los resultados de las auditorías. Chile tiene derecho a saber quién se llevó la plata, porque claramente no están los servicios públicos. Y ya es hora de dejar de mentirle al país. Muchas gracias.